Pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y no me gustaría que este terminara sin antes que platicáramos y ponerlo aquí sobre la mesa, lo de las coordinaciones que tanto ha causado golpes bajos, golpes arriba, y la verdad, ¿cómo han quedado, Pepe? Platícanos algo de esto. Bueno, Luis, tenemos que partir del hecho de que el PRI, en el plan estratégico de campaña, tenía pensado obtener mayorías en ambas cámaras. Los números daban para eso, al menos mayorías simples. Y al final del día, en términos parlamentarios, el PRI no obtuvo los números necesarios. Y eso, asumo, cambió la lógica también para lo que el nuevo gobierno necesita en las cámaras. ¿Más negociación? Necesita más eficacia, más negociación, aún poniendo en juego la verticalidad en las decisiones. Se hablaba mucho de que la hoy senadora Cristina Díaz iba a quedar como coordinadora parlamentaria en la Cámara Alta. Finalmente fue Emilio Gamboa Patrón, un personaje sobre el que poco más se puede agregar. La gente tendrá ya una imagen de Emilio Gamboa, pero creo que más allá de la biografía tenemos que ver que es un cabildero profesional, y lo que hoy necesita Peña son reformas. Reformas en un primer año en el que el presupuesto de egresos de la Federación que va a ejercer está hecho el traje a la medida del anterior. Es decir, va a ser muy complicado que a partir del presupuesto él pueda, en el año del primer ejercicio, cumplir muchas de las promesas. Como les tocó a los demás necesita implementar, ¿no?, acordar y sacar reformas de trascendencia, aprovechando el papel de bisagra que hoy tiene el Partido Acción Nacional. Y para eso necesitaba a dos profesionales. Y creo que actuó con la lógica de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y la verdad es que se ha reinventado un poco el propio Beltrones. Creo que acabó creyéndose la idea de ser un reformador y un liberal. Y al final del día la dupla Beltrones-Gamboa lo que sí le garantiza a Peña, si no es verticalidad, es eficacia. A lo mejor no pulcritud, pero sí eficacia. En el momento el que vengan las grandes negociaciones para sacar adelante reformas. Por otra parte, yo creo que si esa es la lógica, confirma el pragmatismo de Enrique Peña Nieto. Creo que cuando, siendo gobernador, el corazón le decía que su sucesor era Del Mazo y la cabeza le decía que era Erubiel por el posicionamiento electoral, vimos cómo apostó por una elección mucho más pragmática para su propia sucesión. Creo que hoy sucede lo mismo. Y si esa es la lógica, no podemos medir con otro rasero que ese, el del pragmatismo, el de la eficacia y el de la capacidad, a su gabinete. Creo que el mensaje de la coordinación parlamentaria en manos de Gamboa y la otra en manos de Beltrones también es una señal para el gabinete. Es decir, creo que nadie está seguro, y si esa es la lógica, bueno, en función de eso tendríamos que ver a un gabinete de profesionales. Ojalá así sea. ¿Actividad? No, yo estoy sorprendido por el nuevo PRI, con sus nuevos rostros y sus nuevas propuestas para este país de jóvenes. O sea, yo lamento que haya sido nuevamente la cargada para elegir a sus coordinadores, que no haya un espacio mínimo para una democracia interna, autocrítica interna, y que se hayan impuesto dos personajes que efectivamente pueden ser negociadores, pero por lo menos desde mi punto de vista el coordinador de los senadores no pasa la prueba popular, ¿no?, de presentarlo como un nuevo PRI que dice que ya aprendió de su pasado, ¿no? Yo entiendo, históricamente el mejor negociador ha sido el diablo. Eso dice la mitología. En este caso son dos diables con el perfil. Van a cumplir los dos con el perfil. En el PAN las cosas están peor. No han podido nombrar coordinadores. Se juntaron esta semana que termina 2 días en su plenaria en Querétaro, en Juriquilla, y no lograron los consensos para nombrar sus coordinadores. Todo indica que lo harán la semana que entra, y todo indica que será uno del grupo maderista, el todavía senador Villarreal, y uno del grupo de Los Pinos, en el Senado, Ernesto Cordero, ¿no? Actividad, yo me pregunto por qué, si no fueran tan buenos negociadores Manlio y Gamboa, ¿por qué los que más aplaudieron fueron los de la oposición la llegada de estos dos coordinadores?
Don Luis, nadie les diga que sean excelentes negociadores. El asunto es el método que utilizan para negociar, que por lo menos en el caso de Gamboa son métodos éticamente cuestionables desde cualquier punto de vista. Si lo que quieren es resultado a cualquier precio, eligieron al perfecto. Yo creo que no, digo, yo lo vería en otro sentido. Por ejemplo, a ver, yo no hubiera visto, por ejemplo, el tema de lo mínimo que pasó del tema de la reforma política si Manlio Fabio Beltrones no lo hubiera podido impulsar a partir del Senado de la República. Creo que lo poco o lo mucho que se ha logrado con el tema de las reformas, con el tema de la aprobación de determinadas legislaciones, al final de cuentas se ha podido construir en base a esos acuerdos. A ver, ¿cuál es el mensaje que también tenía que mandar el PRI en estos momentos? Hacia enfrente, con las bancadas que tendrá que concertar o cabildear determinados temas importantes. A ver, para nadie es indudable que en el Congreso de la Unión, para poder hacer factible el proyecto que ofreció Enrique Peña Nieto de gobierno, tiene que allegarse de determinado número de reformas. Si esas reformas no se cumplen, sin duda alguna el proyecto que ofreció Enrique Peña Nieto en campaña no se va a dar. Entonces se requieren de dos elementos muy eficaces en el tema del cabildeo, como decía Pepe Antón, en el sentido de que se necesitan dos profesionales en ese aspecto, que sepan tratar de concertar y de conciliar y de generar convergencias al interior de esos acuerdos. Si esos acuerdos no se logran, simplemente no va a haber un escenario posible para nuestro país. Yo creo que ellos mismos ya entendieron que no pueden ser los mismos de antes. Y hoy se han convertido... Perdón que me meta, el error es vender un nuevo PRI, ¿eh? El error es vender un nuevo PRI. Creo que lo que tendría que hacer el viejo PRI es actuar de forma diferente. Con eso basta y sobra. O vestirlos de marineritos a todos ellos para que vean que están jóvenes, ¿no? Porque la verdad es que a mí sí me da una seguridad de que las cosas van a salir con Mario. Digo, a lo mejor en algunos momentos va a tener que cargar la mano, no sé, pero las reformas van a salir, porque él ya se dio cuenta que ese es su currículo, es su valor, ¿no? Va a defender las reformas. Ahora, si quiere modernizarse, ¿no? Si tratamos de ver a un nuevo PRI en el síntoma de sus caras, creo que no lo vamos a poder encontrar. Creo que el nuevo PRI parte a partir de un punto muy trascendente en el escenario de la transición que se generó en el 2000. Creo que no podemos traer la misma mentalidad a los priistas que traíamos del año 2000 para atrás y que vayamos a gobernar 12 años después con esa misma, con ese mismo cáliz. Creo que lo importante de esto es ver y entender que hoy la realidad que enfrenta nuestro país para tratar de generar un gobierno eficaz es a partir de tratar de cumplir los compromisos que se generaron. Si el PRI pierde la presidencia de la República es por haber simplemente abandonado mucho del tema social y el compromiso que teníamos con la sociedad al final de cuentas. Creo que ahí los priistas entendimos que al momento que dejamos de cumplirle a la sociedad, el PRI perdió. O sea, ¿reconoce que 12 años después, totalmente. O sea, el PRI perdió, hace 2 años perdió el rumbo y el sentido de su ser. Me gusta esta mesa porque es plural. Dice el licenciado que para alusiones. A ver, perdió el sentido de su ser. Yo también soy priista, definitivamente, pero a mí me preocupa mucho. Yo recuerdo una caricatura demoledora de Vicente Fox donde aparece ahorcado con la lengua. O sea, sí, ¿por qué? Porque, o sea, lo que decía no coincidía con la realidad. No era caricatura, yo no era dudo, una foto. Era la realidad. Bueno, vaya, yo coincido que a lo mejor puede haber razones para que Manlio sea el coordinador. No coincido con las de Gamboa, ¿eh? O sea, ahí sí yo no coincido de ninguna manera. Sin embargo, vaya, ¿por qué el discurso contrario? O sea, ¿para qué decimos que va a haber un nuevo PRI, que va a haber una nueva cara, que el elemento fundamental va a ser la honestidad en el manejo, para elegir a las personas, y luego en la práctica, pues no lo llevamos a cabo? Yo estoy de acuerdo, también en la política vale el utilitarismo y decir, bueno, no, aun cuando se vea feo, pero conviene. Yo no coincido que la carga de utilitarismo sea tanta, que lo útil, que la praxis nos gane a lo otro, que es a los principios y demás. Entonces, a mí sí me preocupa que se nos desdibuje esa propuesta de un nuevo PRI a través de caras como estas, porque además no solamente son coordinadores, estamos viendo también otros personajes que están actuando y que, bueno, no son nada
recomendables en ese sentido. Entonces, bueno, que definan el discurso para saber de qué estamos hablando. Y entonces, bueno, vamos a ser prácticos como siempre y demás, pues adelante. O sea, la media del PRI nuevo, pues es un PRI que está más joven que cuando era antes, ¿eh? Pero pues yo los veo apachurradones algunos. Es un promedio, pero tampoco es el cambio generacional, ¿eh? Es un promedio de 50 años. Por nuevo. ¿Mande? ¿Alguien en verdad habrá votado? No, votaron por su experiencia. No, aquí dijimos que el PRI tenía las mejores, en las encuestas decimos que los ciudadanos decían que el más corrupto era el PRI, que el más de menor valor político, ético era el PRI, y sin embargo, que sin embargo los ciudadanos decían, claro, pues, pero bueno, pues reparte, sabe hacer las cosas y esperemos que le vaya mejor que la ineficacia. También debo decir algo, la ineficacia llega a ser peor que la corrupción. Claro. Sí, es corrupción o ineficacia, ¿eh? Si a ti te dan un cargo y no lo cumples, porque no tienes la capacidad para ese cargo, es corrupción. Ahora, lo que queda claro, tú no deberías aceptarlo. Puede existir el mismo vehículo, pero no los mismos conductores. El PRI cambió desde hace mucho tiempo. Entonces, al final de cuentas, creo que tenemos que entender que hoy la cultura que ha existido en las entidades federativas, tan solo habrá que ver cuál es la misión que tiene el PRI en esas entidades federativas. Pero tiene razón. Ahora, yo estoy de acuerdo en el cambio de conductores, pero ojalá no estemos hablando de un tranvía que va sobre rieles y que pues el cambio de conductor no afecta en lo más mínimo porque el camino está preestablecido. Que las mismas vías persistan y que los mismos actores sigan siendo los mismos con las mismas formas. No bueno, que la gente decida por qué votó y en qué se basó para votar, si por un nuevo PRI o por el viejo PRI que era más de lo mismo, no sé, pero vamos a darle la oportunidad a que nos gobiernen y ver si aprendieron la lección. Oye, nada más para cerrar, yo sé que me estás viendo feo, pero como le dicen a los peronistas, ¿no? Es que el PRI no es bueno ni malo, es incorregible. Es el PRI. Muchas gracias, el tiempo se ha terminado. Muchas gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un sábado más en esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, excelente fin de semana.